Córdoba. Año 970 y algo. Una sala de palacio. Luz que entra por las celosías en diagonal, el tipo de luz que los arquitectos del califato diseñaban para que el interior pareciera suspendido en el tiempo. En la sala hay hombres. Muchos. Con los títulos más importantes del estado más poderoso de Europa Occidental, visires, cadíes, secretarios, generales. Todos miran hacia el mismo punto. Hacia la mujer que está sentada al fondo. Ella no está pidiendo permiso para estar ahí. No está esperando a que alguien le diga cuándo puede hablar. Está leyendo un documento. Lo lee con la atención de alguien que ya sabe lo que va a decidir y solo está comprobando que los detalles cuadran. Lo firma. El secretario lo recoge. Lo sella. Sale. El asunto está resuelto. Nadie en esa sala tiene el título que le permitiría hacer lo que acaba de hacer. No tiene título de ningún tipo. Oficialmente, en los registros del Califato Omeya de Córdoba, que eran en ese momento el estado más sofisticado de Occidente, esta mujer no existe como sujeto político. Es una concubina. Una favorita del califa. Una madre del heredero. Nada más. Y sin embargo acaba de tomar una decisión de estado mientras los hombres con títulos la miran. ¿Cómo llegó hasta ahí? Eso es lo que vamos a contar. Su nombre en árabe era Sub. En árabe significa alba. Amanecer. El momento en que la oscuridad empieza a retroceder y todavía no está claro que va a aparecer con la luz. Le pusieron ese nombre cuando llegó al harén del califa. No se lo pidieron a ella. Se lo asignaron. Su nombre anterior, el que tenía antes, el que le habían puesto sus padres en algún lugar del norte de España que las crónicas no identifican con precisión porque a nadie le importaba, ese nombre no aparece en ningún documento que haya sobrevivido. Le borraron el nombre. No pudieron borrar lo que hizo. Para entender la distancia que subrecorrió hay que entender los dos mundos que existían en la península ibérica a mediados del siglo X. Al norte, los reinos cristianos, Asturias, León, Navarra, los condados catalanes, y entre todos ellos el País Vasco, esa región de lengua incomprensible para todos sus vecinos, de organización política propia, de una identidad que los siglos no habían conseguido disolver en ningún proyecto político mayor. Al sur, el Califato de Córdoba. No hace falta adjetivos. Solo la comparación. Cuando en el año 929 Abd al-Rahman III se proclamó califa, Córdoba tenía 300 mezquitas, 50 hospitales, 70 bibliotecas públicas y más de 100.000 casas. La biblioteca personal del califa tenía 400.000 volúmenes en un momento en que la biblioteca más grande de Europa cristiana tenía algunos centenares. Córdoba era el lugar donde la filosofía, la medicina, la astronomía y la poesía se desarrollaban con una intensidad que no tenía equivalente en ningún otro lugar del mundo occidental. Y en algún momento de los años 50 o 60 del siglo X, probablemente como resultado de una de las expediciones militares que el califato realizaba periódicamente hacia el norte de la península para mantener su frontera y presionar a los reinos cristianos que no pagaban sus tributos, una joven vasca fue capturada y llegó a Córdoba. No sabemos su edad exacta. Las fuentes no la registran. No sabemos su nombre original. Las fuentes no lo registran. No sabemos exactamente cómo llegó al harén del califa. Las fuentes insinúan pero no detallan. Lo que sabemos es que llegó. Y que lo que ocurrió después es lo que vamos a contar. ¿Qué hace alguien en esa situación? Tiene 16 años, o quizás 14, o quizás 18. Ha sido separada de todo lo que conoce. No habla el idioma. No conoce las costumbres. No entiende las reglas del mundo en que acaba de entrar. Dos opciones, siempre las mismas en esas circunstancias. Resistir. O aprender. Resistir tiene un coste que en ese contexto es demasiado alto para ser sostenible durante décadas.
Aprender tiene un coste diferente, el de convertirse en algo que no eras. Zub eligió aprender. Y lo que aprendió en el harén del califa Omeya de Córdoba iba a resultar más poderoso que cualquier ejército. El harén del califato Omeya de Córdoba no era lo que el imaginario occidental del siglo XIX, alimentado por pinturas de Ingres y de Lacroix, convirtió en imagen fija, un espacio de mujeres ociosas esperando la atención de un hombre. Era una institución. Con su propia jerarquía, su propio protocolo, sus propias reglas de ascenso y caída. Tenía su propia economía, las concubinas y las esclavas de palacio recibían educación y la educación tenía valor. Quien aprendía música, o caligrafía, o astronomía, o derecho islámico, valía más. Quien sabía leer y escribir árabe clásico tenía acceso a los textos que circulaban por la corte y podía participar, aunque fuera indirectamente, en las conversaciones que importaban. La historiadora Maribel Fierro, que ha estudiado con más rigor que nadie el papel de las mujeres en Al-Ándalus, señala algo que resulta fundamental para entender a Zub. El harén del califato era, entre otras cosas, un espacio donde las mujeres tenían acceso a una educación que en el mundo exterior solo estaba disponible para los hombres de las familias más ricas. Una esclava inteligente en ese contexto tenía más acceso al conocimiento que la mayoría de los hombres libres de los reinos del norte. No era libertad. Pero era algo. El harén no era una prisión. Era la única escuela de poder a la que ella podía acceder. Y Zub la aprovechó. Aprendió árabe. No el árabe funcional del uso cotidiano, sino el árabe clásico del Corán y de los documentos de Estado. Aprendió caligrafía. Aprendió los protocolos de la corte, quien tenía poder real y quien solo tenía título, cómo se tomaban las decisiones que importaban y quienes estaban en la sala cuando se tomaban. Aprendió a leer los documentos que circulaban por el palacio. Aprendió a entender qué significaban. Y en algún momento, el califa Al-Hakam II la notó. No es un detalle menor. Al-Hakam II no era el tipo de hombre que buscaba simplemente belleza en sus favoritas. Era el califa que había ampliado la biblioteca de Córdoba hasta los 400.000 volúmenes, que mantenía correspondencia con los sabios del mundo islámico, que había traído a Córdoba médicos de Bagdad y astrónomos de El Cairo. Un hombre así buscaba en las personas que le rodeaban algo más que presencia física. Encontró algo más. Zub podía hablar con él. Y eso, en el mundo del siglo X como en cualquier otro, era más raro y más valioso de lo que parece. Al-Hakam II es uno de esos personajes históricos que los libros de historia tratan como contexto y que merecen más atención de la que suelen recibir. Gobernó el califato de Córdoba desde el año 961 hasta su muerte en el 976. 15 años de gobierno en los que el califato alcanzó quizás su mayor sofisticación cultural. No fue un califa guerrero como su padre Abd al-Rahman III, que había construido el poder militar y diplomático del Estado. Fue un califa administrador e intelectual, alguien que entendía que el poder que su padre había construido necesitaba ahora ser sostenido con algo más que ejércitos. Con ideas. Con cultura. Con el prestigio que viene de ser el lugar donde el conocimiento vive. Y Nayyan, el cronista andalusí del siglo XI que es nuestra fuente más cercana a estos eventos, describe a Al-Hakam II con un detalle que resulta iluminador. El califa pasaba horas en su biblioteca personal anotando los márgenes de los libros con observaciones propias. No era un coleccionista. Era un lector. Un hombre así, en el contexto del siglo X, era extraño. Y la mujer que podía seguir sus conversaciones, que podía leer los mismos textos, que podía ofrecer algo parecido a un interlocutor intelectual en un espacio donde normalmente esa posibilidad no existía, ese tipo de mujer era todavía más extraña. Al-Hakam la amó. Las fuentes son cuidadosas con esta palabra. Las crónicas medievales árabes no suelen hablar de amor en el contexto de la relación entre un califa y sus concubinas. Hablan de favor, de preferencia, de cercanía.
Pero en el caso de Zub, la acumulación de favores, el tiempo que le dedicó, la posición que le otorgó, el hecho de que sus hijos con ella fueron los que heredaron, todo apunta a algo más que la transacción habitual del harén. Eso era peligroso. Pero también era la única puerta. Porque el favor del califa convertía a Zub de objeto en sujeto. No completamente. No oficialmente. Pero en la práctica de la corte, donde lo que importaba era la proximidad al poder y no el título formal, la favorita del califa tenía una presencia que ningún título podía comprar. Sabía lo que el califa pensaba. Sabía lo que quería. Sabía qué argumentos lo convencían y cuáles no, y sabía cómo presentarlos. Eso, en una corte como la de Córdoba, era un instrumento político de primer orden. Zub empezó a usarlo. Despacio. Con paciencia. De la manera en que usa el poder alguien que sabe que no puede permitirse un error porque no tiene la red de seguridad que tienen quienes nacen en él. Y entonces llegó el momento que cambió todo. El primer hijo de Zub con Al-Hakam II murió siendo niño. Ese es uno de los detalles más humanos de esta historia, y también uno de los más históricamente significativos. En el contexto del califato omeya, la sucesión era el asunto más importante de todos. Al-Hakam II no tenía heredero varón que sobreviviera. La pregunta de quién gobernaría después de él no era abstracta ni lejana, era urgente, y la urgencia aumentaba con cada año que pasaba. El segundo hijo de Zub se llamó Abd al-Rahman. También murió. El tercero se llamó Isam. Y vivió. Las crónicas registran el nacimiento de Isam con una atención especial que dice algo sobre lo que todos en la corte entendieron en ese momento. María Jesús Viguera, en su trabajo sobre las mujeres en Al-Ándalus, señala que el nacimiento del heredero transformó la posición de Zub de manera irreversible, ya no era la favorita del califa. Era la madre del futuro califa. Esa diferencia era la diferencia entre la contingencia y la permanencia. Con un hijo heredero, Zub dejó de ser una esclava con suerte. Se convirtió en una institución. La corte entera lo procesó al mismo tiempo. Los visires que antes podían ignorarla ahora tenían que calcular su posición relativa a la de ella. Los secretarios que gestionaban el acceso al califa tenían que tener en cuenta que la mujer que criaba al heredero tenía un interés propio en los asuntos del Estado. Los militares que dependían del favor real sabían que ese favor pasaba, en parte, por ella. Zub no creó esta situación deliberadamente. O quizás sí. Las fuentes no nos permiten saber qué había en su mente. Pero el resultado fue el mismo en cualquier caso. El nacimiento de Isam le dio algo que ninguna cantidad de inteligencia o educación podría haberle dado sola. Le dio una razón permanente para existir en el espacio del poder. Y ella sabía exactamente qué hacer con eso. Al-Hakam II murió en octubre del año 976. Isam tenía 11 años. 11 años es suficiente para ser proclamado califa. No es suficiente para gobernar. Alguien tenía que gobernar por él. En teoría, el mecanismo de regencia del califato omeya era claro, el poder real debería ejercerse a través del ayid, el chambelán, el hombre de más alto rango en la administración civil. En la práctica, lo que ocurrió fue más complejo y más revelador de cómo funciona el poder cuando las reglas formales y la realidad informal no coinciden. Zub gobernó. No como regente oficial. No con ese título. Pero durante los primeros años de la minoría de edad de Isam, fue ella quien firmaba los documentos que importaban, quien recibía a los emisarios que llegaban de los reinos del norte y del sur, quien tomaba las decisiones sobre los nombramientos que determinaban qué hombres tenían poder y cuáles no. Lo hizo desde una habitación que las crónicas apenas mencionan. Inayan, que es nuestra fuente más detallada, recoge varios episodios de estos años con una neutralidad que resulta más elocuente que cualquier opinión, simplemente describe lo que ocurrió, quién tomó qué decisión, qué resultado tuvo.
Y en esas descripciones, con una frecuencia que aumenta año a año, aparece el nombre de Sub. Firmó. Ordenó. Nombró. ¿Cómo es posible que eso ocurriera? La respuesta no es simple. Requiere entender algo sobre cómo funciona el poder cuando quien lo ejerce no tiene el título formal para ejercerlo. El poder real en cualquier sistema político, en el siglo X como en el XXI, no reside en los títulos. Reside en el acceso. En quien puede entrar en la habitación donde se toman las decisiones. En quien recibe la información antes que los demás. En quien tiene la confianza de quien tiene el título formal. Sub tenía todo eso. Tenía acceso porque era la madre del califa menor. Tenía información porque llevaba 15 años en el centro del palacio. Tenía la confianza porque era la única persona en toda la corte cuyo interés estaba perfectamente alineado con el del heredero. Lo que era bueno para Hisam era bueno para ella, y lo que era bueno para ella requería que Hisam siguiera siendo califa. No había nadie más con esa alineación de intereses. Y en política, eso es lo más valioso de todo. Música, algo que sugiere una alianza. Tenso y sofisticado a la vez. Y entonces apareció Almanzor. Muhammad Nabi Amir, que la historia conocería con el apodo de Al-Mansur, Almanzor, el victorioso, era en los primeros años de la regencia un funcionario de rango medio de la administración califal. Inteligente, ambicioso, con una comprensión del poder que rivalizaba con la de Sub y que en muchos aspectos la complementaba. Sub tenía el acceso. Almanzor tenía la capacidad operativa. Ella podía firmar documentos. Él podía ejecutarlos. El cronista Inayan describe el acercamiento entre los dos con una precisión que habla de fuentes muy cercanas a los hechos. Almanzor cultivó la relación con Sub con la misma meticulosidad con que cultivaba cualquier relación que pudiera serle útil. Le ofreció lo que ella necesitaba, alguien capaz de gestionar el aparato militar y administrativo del califato mientras el califa era menor de edad. Alguien con quien compartir la carga. Sub aceptó. Necesitaba a Almanzor. Un califa menor de edad con una madre que firmaba documentos era una situación políticamente frágil. Los generales del ejército, los grandes señores de las provincias, los reinos del norte que pagaban tributos y esperaban el momento de dejar de hacerlos, todos calculaban si la situación era suficientemente inestable como para actuar. Almanzor, con sus victorias militares que acumularía durante años, era el argumento más poderoso contra esa tentación. Él necesitaba a Sub. La legitimidad que él nunca podría tener, la cercanía al califa, la posibilidad de actuar en nombre del Estado, todo eso pasaba por ella. Era el pacto más peligroso del califato. Y duró 20 años. Lo que ocurrió durante esos 20 años es lo que los historiadores llaman el periodo de Almanzor, y el nombre dice algo sobre cómo la historia decidió contarlo. Lo llamaron el periodo de Almanzor. No el periodo de Sub y Almanzor. No el periodo de la regencia. El periodo de Almanzor. 57 campañas militares. Victorias en todos los frentes. El saqueo de Compostela en el año 997, las campanas de la catedral transportadas a Córdoba a hombros de prisioneros cristianos para convertirlas en lámparas de mezquita. El califato de Córdoba en su punto de máxima expansión militar. Todo eso con el nombre de Almanzor encima. Pero Almanzor no habría podido hacer nada de eso sin la legitimidad que Sub proporcionaba. Cada nombramiento que hizo, cada expedición que financió, cada tratado que firmó pasó por ella en algún punto de la cadena de decisiones. Mientras todos miraban las victorias militares de Almanzor, Sub seguía firmando. ¿Qué hace un hombre con esa situación? Lo que hacen los hombres con esa situación, esperar a no necesitarla más. Música, algo que se enfría. La temperatura de la traición sin drama. En algún momento alrededor del año 997, Almanzor dejó de necesitar a Sub. No de un día para otro.
Las fuentes no registran un momento de ruptura dramática, una escena de palacio con palabras alzadas y decisiones irreversibles. Lo que registran es más frío y más reconocible, la paulatina marginación de alguien que ha perdido su utilidad. Los documentos empiezan a aparecer firmados de otra manera. Los nombramientos se hacen sin consulta previa. Las audiencias que antes pasaban por ella empiezan a ir directamente a la Yib, al chambelán que Almanzor ya controla completamente. Suk sigue en el palacio. Sigue siendo la madre del califa. Nadie la expulsa. Nadie la humilla públicamente. Solo la ignoran. Y en el mundo del poder, ser ignorado es la muerte más lenta y más completa. Las crónicas registran que Sub intentó resistir. Y Nayan menciona un episodio en que intentó utilizar los recursos del tesoro personal que controlaba como madre del califa para financiar una facción que se opusiera a Almanzor. La maniobra fracasó. Almanzor la neutralizó con la eficiencia de quien ha anticipado exactamente este movimiento y tiene preparada la respuesta. Suk perdió. No de la manera dramática en que pierden los poderosos en las historias que cuentan las épocas posteriores. Perdió de la manera en que pierde a alguien que ha construido su posición sobre la confianza de un solo aliado y ese aliado decide que ya no la necesita. Las fechas exactas de sus últimos años son inciertas. Murió probablemente en los primeros años del siglo XI. En el palacio o en alguna residencia cercana. Sin la misma centralidad que había tenido durante las 2 décadas anteriores. Con su hijo en el trono califal, un trono que en esos años Almanzor vaciaba de contenido real mientras mantenía la apariencia formal. Almanzor murió en el año 1002. 2 años después, el califato empezó a desintegrarse. Las guerras civiles que los historiadores llaman la fitna arrasaron al-Ándalus durante 2 décadas. El califato que Abd al-Rahman I había fundado, que Abd al-Rahman III había llevado a su apogeo, que Al-Hakam II había enriquecido culturalmente, se fragmentó en los reinos de taifas que la reconquista iría absorbiendo uno a uno. Isam II fue depuesto y restaurado y volvió a ser depuesto. El mundo que Sub había gobernado desde las sombras dejó de existir. Lo que quedó de ese mundo son los monumentos, los textos, la mezquita, las acequias, los nombres de calles en ciudades españolas que llevan un rastro de árabe que nadie ya pronuncia del todo correctamente. Y un nombre en algunas páginas de las crónicas. Sub. Alba. ¿Por qué no conoces esta historia? Es la pregunta que este episodio no puede dejar sin responder. La historia de Sub no es un secreto académico. Está en las fuentes. Y Nayan la menciona. Al-Makari la registra. Los historiadores modernos que han trabajado sobre las mujeres en Al-Ándalus, en particular Maribel Fierro y María Jesús Viguera, han escrito sobre ella con el rigor que el tema merece. No es que los documentos no existieran. Es que nadie se molestó en convertirlos en historia pública. ¿Por qué? Varias razones, y ninguna inocente. La primera, la historia medieval prefirió a Almanzor. Las 57 campañas militares son más fáciles de contar que la firma de un documento en una habitación del palacio. La historia del poder visible es más sencilla que la historia del poder invisible. La segunda, la historia de Al-Ándalus, tanto la que escribieron los cronistas árabes contemporáneos como la que escribieron los historiadores españoles posteriores, tendía a marginar a los personajes que no encajaban en sus narrativas respectivas. Para los cronistas árabes, una mujer vasca cristiana convertida que gobernó el califato era una anomalía incómoda. Para los historiadores españoles posteriores, una esclava que gobernó el calífata más poderoso de Europa era difícil de ubicar en las narrativas de la Reconquista. La tercera razón es la más antigua, le borraron el nombre cuando llegó. Y borrar el nombre es el primer paso de borrar la historia. Pero hay algo que ningún borrado puede eliminar del todo. Las firmas existen. Los documentos existen. Las menciones en las crónicas existen.
El rastro de alguien que gobernó durante 20 años es demasiado grande para desaparecer completamente, por mucho que nadie haya querido mirarlo directamente. Y existe el nombre que le pusieron. Zub. Alba. El momento en que la oscuridad empieza a retroceder y todavía no está claro que va a aparecer con la luz. Ella no eligió ese nombre. Se lo pusieron cuando llegó, como se le pone nombre a algo que se adquiere. Pero con el tiempo, hay una ironía que los que se lo pusieron no calcularon, resulta que el nombre era exacto. Era el alba de algo. Una mujer que llegó sin nombre, sin idioma, sin derechos, sin nada de lo que el mundo del siglo X necesitaba para reconocer a alguien como sujeto político, terminó siendo la persona que más tiempo sostuvo el poder en el califato de Córdoba después de la muerte del califa que la amó. 20 años. Más que la mayoría de los califas. Desde una habitación que las crónicas apenas mencionan. ¿Puede alguien que no existe oficialmente gobernar un estado? La respuesta de Zub, documentada en las crónicas de Inayan, es sencilla y devastadora. Depende de si sabes lo que estás haciendo. Si esta historia te deja pensando en los poderes que nunca aparecen en los títulos pero que mueven las cosas, escríbelo en los comentarios. Me interesa especialmente esto, ¿conocías a Zub? Y si no, ¿por qué crees que no la enseñaron? Dale al me gusta si llegaste hasta aquí. Significa que estuviste dispuesto a entrar en la habitación que las crónicas apenas mencionan. Y suscríbete, porque el próximo episodio lleva esta historia al hombre que usó el poder de Zub para construir el suyo propio. Almanzor. Las 57 campañas. El saqueo de Compostela. Y la pregunta de si alguien puede construir tanto poder en tan poco tiempo sin que algo, en algún momento, se rompa desde dentro. Nos escuchamos pronto.